Estas campañas existieron, ya podemos decir, el milenio pasado, el siglo pasado, que tenían que ver con un concepto de nutrición que recién, después de 40, 50 años, se está entendiendo de que era algo completamente errado, como por ejemplo el eh, insertar un chip en la memoria de la generación mayor de que el colesterol era malo, ¿no? Todo este cambio que tuvimos en los últimos 50 años en la nutrición nos ha generado una manipulación genética. Cuando nosotros nos dicen manipulación genética, tendemos a imaginarnos un laboratorio, ¿no? Haciendo experimentos, como pasó con las semillas transgénicas y muchas otras cosas que están totalmente manipuladas a niveles ya bastante macabros. A nosotros, a los seres humanos, en la masa, ¿cómo se hace eso? No nos van a meter en un laboratorio, ¿no? Y también nosotros pensamos que la vacunita es lo que ha estado transformando al ser humano. Esto viene de mucho antes. La manipulación genética, los genes del ser humano se han ido manipulando con ideas principalmente, que se fueron insertando en, en nuestro mundo desde, desde hace ya mucho tiempo, pero principalmente el más grave tiene que ver con el colesterol. Ahí empezó la manipulación genética más grande, más enorme. Dejamos de consumir aquello que hace que nuestro cerebro funcione y aquello que genera que nuestras hormonas sean las hormonas de un humano, un mamífero. Nuestras hormonas, nuestras células, principalmente el cerebro, está hecho de colesterol. Entonces, con esto, que es como un verdadero chip, una placa madre, la cambiaron hace un tiempo atrás, dejamos de consumir las grasas que nos permitían tener nuestro cerebro sano, fuerte, un cerebro de un tamaño necesario para muchas cosas que ahora no están funcionando. Principalmente, ¿qué? La memoria y la atención. Y nuestra atención, la atención social, está desviada a, a virus, a la creencia, lo voy a decir así, la creencia de virus que son terroríficos y que nos enferman. Imagínense que nuestra memoria está tan deteriorada bueno, deteriorada, que la gran mayoría de la gente ya no sabe ni recuerda lo que era un simple resfrío. Ni siquiera recuerdan del por qué existe la fiebre. Y los simples resfríos, que son mucosidades, el cuerpo tratando de eliminar toxinas, porque el cuerpo siempre se encuentra con toxinas. Las toxinas pueden venir por el agua, por el aire, es lo natural. Entonces, de vez en cuando, el organismo genera el estado del resfrío para liberar a través de mucosidades, de estornudos y, si es necesario, de fiebre, liberar estas toxinas. Mientras más toxinas nosotros adquirimos, más fuerte es este resfrío. En algún momento dejó de llamarse resfrío y se empezó a llamar gripe. De hecho, una de las cosas curiosas de la gripe es que estas gripes pandémicas, ustedes saben que una de las primeras gripes pandémicas apareció cuando, de las gripes graves, que la gente decía, pero ¿cómo tan? Porque
cuando mucha gente se resfría al mismo tiempo, uno dice, ahí uno se cree el tema del contagio, ¿no? De que hay un virus. Uno de los primeros virus modernos, o sea, gripes modernas, fue cuando nació la radio. Averigüen, busquen ahí. Cuando nació la radio, se generó una gripe gravísima que nadie conectó con algo simple, una radiación distinta, una toxicidad diferente a la toxicidad física, esa que vemos, que puede ir en el agua. Nosotros estamos constantemente a merced de un montón de toxicidad radioactiva, electromagnética, además de la toxicidad y los químicos que están en todo. Entonces, estos resfríos antiguos se han ido transformando en gripe y se han ido poniendo cada vez peores. Y súmenle a esto que el cerebro humano en los últimos 30, 40 años se ha encogido. Estamos hablando de la masa. ¿Se ha encogido por qué? Porque dejó el humano de consumir grasas. Porque le tienen miedo a las grasas. Porque para convencerse de consumir grasas, algo que siempre se hizo durante millones de años, tiene que estudiar y vencer este miedo que fue implantado en la generación mayor de que las grasas eran malas, que el colesterol era algo malo. El cerebro del ser humano está más pequeño. Y saquemos conclusiones. Si el cerebro es más pequeño, ¿qué le pasa al ser humano en general? El ser humano en general está más tonto que antes. Más encima, antes la inteligencia se entrenaba también. Usábamos la memoria, era un músculo que se usaba. Nosotros somos la última generación, los de 50 años para arriba, la última generación que nos sabíamos más de 20, 25 teléfonos de memoria. Y ahora hacíamos cálculos matemáticos, nos aprendíamos trabalenguas, nos sabíamos chistes para entretenernos, nos relatábamos historias, teníamos memoria, nos acordábamos de cosas. Teníamos un calendario aquí. El ser humano moderno ya no entrena el músculo de la memoria. No tiene cerebro para eso, no tiene grasas, no tiene colesterol, el cerebro está más pequeñito, no tiene que hacer ningún esfuerzo por recordar nada, porque para eso tiene un aparato que hace todo por él. Ya no es necesario aprenderse fechas de historias de memoria, algo que yo me quejaba de niña, pero ahora digo, si era solamente un ejercicio. Aprenderse textos de memoria. Todo eso quedó atrás. Usar la lógica, el raciocinio. Desde el aburrimiento, nosotros éramos todos filósofos en los años 80. Chicos de 16 años, 17 años, 18 años, que nos juntábamos y filosofábamos. No teníamos algo que nos entretuviera. No existía el aprender un canal y mirar tele todo el día y toda la noche. Desde el aburrimiento surgía el ingenio. Ocupábamos el músculo de la memoria, ejercitábamos el cerebro. Y somos la última generación que lo nutrió, desde los años 80 en adelante. Las grasas animales desaparecieron, la proteína, las carnes comenzaron a subir de valor y empezaron a bajar de valor toda la porquería que la gente se alimenta ahora. Lo sumamos ahora al hecho de que toda esa porquería, que es comida de porquería, está llena de venenos. Entonces, lo que antes eran resfríos, que se empezaron a convertir en gripes por cosas del aire, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de la radio, la televisión, las antenas. Los resfríos dejaron de ser resfríos, se convirtieron en gripe. Ahora ya ni siquiera es eso, es un nivel magnánimo. Y la gente, como no tiene memoria de eso, cree que son virus, que son contagios. Ya no existe la capacidad de raciocinio, no existe la capacidad de cuestionamiento puro, de lógica simple, no existe. No existe la capacidad de memoria para recordar qué es lo que pasó hace 10 años. La pandemia que pasó en 2019, a la mayoría ya se les está olvidando, se está preparando otra, quién sabe, ¿caerán todos de nuevo? Nosotros venimos viendo lo mismo, son crisis económicas, que viene un meteorito, que viene siempre hay un cambio de conciencia, siempre existe una historia que se repite, pero que antes se repetía con más
separación, porque de una generación a otra, si los niños ahora dicen, mamá, va a venir un meteorito, nosotros recordamos, ¿no? Si ya dijeron que, mamá, se está acabando, el clima se está calentando, el mundo se va a acabar, mi amor, si a mí me dijeron lo mismo. Pero ¿quién ahora tiene la memoria para decir, mi amor, si a mí me dijeron lo mismo? En menos de una generación ya no existe memoria. La generación anterior nuestra, hay una pandemia de Alzheimer, de demencia, y las generaciones de ahora toman completamente natural todos estos síndromes que tienen que ver con su carencia de atención. Y les ponen nombres médicos, para que suenen súper serios. Es un cerebro pequeño. Se encogió el cerebro humano. No tiene células suficientes para generar un cerebro decente. La gente, el ser humano de hoy en día, es infinitamente más tonto que lo que había antes en el milenio pasado. Y eso se nota en la atención, es gravísima la atención. ¿En qué se nota la atención? Si no, no estamos hablando aquí de ser genios, estamos hablando de la gente común. Te pregunto a ti, ¿cuántas veces al día se te queda algo? ¿Cuántas veces al día se te pierden las llaves o la billetera o pasas un susto donde dejé el teléfono? Se me olvidó esto, siendo que tienes el teléfono que te lo puede recordar. ¿Cuántas conversaciones por WhatsApp, por donde sea, dejas en visto? Dices, voy a continuar después, y no las continúas. Llamadas que quedan pendientes, citas. ¿Cuántas veces llegas tarde? ¿Qué está pasando hoy en día? Que si se dice a las 8, la gente no llega a las 8. Hay gente que aparece recién a las 9 y ni siquiera llaman por teléfono teniendo cada uno su móvil. ¿Cómo puede ser que hace 20 años, para promocionar un evento, uno podía hacer un afiche con todos los detalles del evento, y ahora uno apenas puede poner el nombre del evento y la fecha, porque si pones el valor, la persona ya no computa nada. Ni siquiera se puede poner el nombre del evento, la fecha, el valor y de qué se trata. Ya no computan todo eso. Necesitan dos cosas. ¿Cómo es que la publicidad, para que enganche a la gente, tiene que durar menos de 30 segundos? Los reels, la música que Instagram o TikTok nos presta para hacer videos, no puede durar más de un minuto porque la gente pierde atención. ¿Un minuto? ¿Qué es un minuto de atención? Y la mayoría de la gente cree que no poner más de un minuto de atención es porque están súper ocupados y la vida y somos súper. Es estupidez pura y dura. Es incapacidad absoluta. Entonces yo me pregunto, si tú eres uno de esos, que no puedes poner atención a algo más de un minuto, que si la conversación es muy lenta, sigues buscando algo más vivo, ¿no? Estos videos con caretas de flash que te tiran. ¿Qué nivel de conversación puedes tener tú en tu intimidad con tu pareja, por ejemplo? ¿Cuánto dura una conversación difícil con tu pareja? Porque tú sabes que para tener relaciones con cualquier persona que perduren en la vida, uno tiene que tener conversaciones difíciles. Tiene que aprender autocontrol, tiene que aprender disciplina, tiene que aprender uno a refrenarse, a escuchar al otro, a reflexionar. Si alguien te dice, no me gusta esto de ti, pareja, ¿no? Por ejemplo, no me gusta esto de ti y estoy complicado porque cuando me casé contigo tú eras de esta forma, pero ahora es distinto, sí, pero hemos crecido. Y se necesitan tiempos de reflexión. ¿Cuánto silencio aguantas tú con otra persona? ¿Cuánta reflexión le das a una conversación con una persona antes de prender el teléfono y ponerte a ver videos? ¿Cuánto rato puedes estar sentado en alguna parte sin prender nada, sin tener que escuchar música, sin tener que hablar? ¿Puedes hilar un pensamiento y llevarlo a un estado reflexivo que te ayude a tener soluciones ingeniosas en las cosas íntimas? Porque cosas ingeniosas para cosas matemáticas, materiales, ¿no?
no es difícil porque no tiene mucho que ver conmigo, no como cuadrar una ventana, no tiene que ver con el aspecto difícil que es mirarme a mí, a ver qué estupidez estoy cometiendo, ¿no? Son errores matemáticos. En cuanto a las relaciones, en cuanto al crecimiento como persona, todo eso ya está en desuso. Todo eso se está extinguiendo. Y esto que les comento no es... Es mucho más grave esto que cualquier enfermedad que nos quieran chantar. Que las crisis económicas, que las guerras. Eso no tiene ninguna importancia, de verdad. Que muera gente con bombas por una guerra, esta historia de Palestina, Israel, que Rusia, que Ucrania. Eso solamente para desviar la atención de lo que realmente es la verdadera guerra, que es la guerra contra el ser humano. El ser humano se está extinguiendo. Lo que nosotros vemos en las calles son carcasas humanas, pero por dentro ya no son humanos. No procesan, no son inteligentes, no ponen atención, no tienen memoria, no tienen capacidad de procesar, no maduran. Son carcasas, son maquinitas de generar pleito, de generar violencia, de generar drama. La masa humana se está convirtiendo en parásitos, verdaderos parásitos. Entonces cuando hablan de estos chupones, los vampiros energéticos, ¿qué vampiro energético? Si es, el mundo está diseñado para eso. No existen los virus, lo que existen son estos humanos con un sistema endocrino radicalmente distinto al sistema endocrino que teníamos los humanos hace 20, 30, 40 años atrás. Sistema endocrino significa hormonas, significa que nosotros que teníamos 50 años, cuando teníamos 16, nos enamorábamos con una calidad de sentimientos que hoy no existen. Los jóvenes de ahora no se enamoran como nos enamorábamos nosotros. Los jóvenes de ahora, su profundidad de sentir es nula. Biológicamente ya no están diseñados para eso. Hay excepciones, pero la gran mayoría no están sintiendo como sentíamos nosotros, no perciben, no procesan. Su sistema endocrino está roto. Es muy raro encontrar chicos jóvenes que por enamorarse, un enamoramiento que tiene que ver también con lo intelectual, se les encienda, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad hoy en día es forzada, está completamente manipulada a través de ideas, conceptos, forzada de manera macabra, obsesiva. La gran mayoría de los jóvenes hoy en día está teniendo sexo desde la depravación de lo que hay en las redes sociales, en las películas, en todas partes. Es realmente el acabose. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Siempre la pregunta es ¿qué hacemos? Lo primero es que comprendiendo el mecanismo, comprendiendo lo que verdaderamente sucede, uno puede empezar a, por lo menos, detener en su mundo interno, detener esta degeneración. Y eso no solamente viene por un tema de la nutrición. Porque en el momento de elección, en el momento en que tenemos que elegir, no solo el que comemos, que ya está bastante más abierto, sino que, por ejemplo, cómo logramos salud, cómo sostenemos la salud. Estos chips, que son profundísimos, que tienen ya, hay algunos que están cumpliendo un siglo. Estos chips que nos hacen procesar datos de una manera que es totalmente antinatural, que es autodestructiva. Como por ejemplo, que cuando queremos lograr salud, nosotros, bueno, yo no, pero lo normal es que inmediatamente se siente incluso responsable considerar a los profesionales de la medicina para lograr salud. La falta de cerebro
la falta de procesamiento de datos lleva a que la gran mayoría no entiende todavía que la salud no tiene que ver con la medicina. Son dos cosas distintas. La medicina son los medicamentos, es el procesamiento de enfermedades, es la búsqueda de enfermedades a través del diagnóstico para asociarlo a un medicamento, sea natural o sea químico. La salud es otra cosa, la salud no tiene nada que ver con esto. La salud, cuando se pierde y uno llega a momentos muy difíciles y lo que uno busca y busca o es muy urgente porque es un accidente, se puede recurrir a alguna medicina. Pero esto no es salud. Así que los profesionales de la medicina no son profesionales de la salud. Esa Organización Mundial de la Salud no es tal. Se debería llamar algo así como Organización Mundial de la Medicina. Pero si se fijan en el cerebro de la gente, uno dice medicina, inmediatamente son chips programacionales. Uno inmediatamente enchufa medicina con salud. No, no es lo mismo. ¿Por qué no procesamos eso? Porque estamos más tontos que antes. Es la realidad. Estamos más tontos que antes. No es solamente un tema de nutrición, insisto. La atención y la memoria son como un músculo que no se está entrenando hace décadas y desde la aparición de Internet. El músculo de la memoria y de la atención está así. No es que va despacito, va en picada, se tiró un abismo. Y lo estamos viendo. A menos que sus hijos vayan a colegios súper privados, la gran mayoría no les exigen hacer un esfuerzo por leer, por aprenderse cosas. Sí, no, sí, les están dando, incluso en la educación pública les están dando las pruebas, los controles, las pruebas que nos hacían a nosotros que teníamos que aprender de memoria todo y que eran difíciles, se las dan con un papel, o sea, les hacen una prueba y la materia la tienen en un papel. Van a hacer cálculos matemáticos y les permiten usar calculadora. Pueden escuchar audiolibros en vez de leer un libro. No los hacen leer. Es un músculo que está muriendo. ¿Ustedes conocen el ELA? Esa enfermedad que es esclerosis múltiple, que la gente ya no les funciona nada, pues empiezan a dejar de funcionar las piernas, la gente queda inválida, después no pueden mover los brazos, después ya no pueden articular palabras, y quedan vivos, completamente vivos, pero yo conocí a una mujer con ELA, que no, lo único que le funcionaba era este dedo, y con eso, con un mouse, hacía que el computador hablara por ella. No podía hacer nada, dependía totalmente de la gente, y la gente está encontrando que es una enfermedad como que la gente tuviera mala suerte. Bueno, el cerebro está empezando a tener ELA. El cerebro de la gente está siendo inutilizado. Y estoy hablando de que cuando las personas tienen Alzheimer y demencia, se ha comprobado, pero no se habla porque esto es como para no asustar, que el cerebro se encoge por la falta de colesterol. Y si tenemos colesterol en el cerebro, bueno, pero ¿y el ejercicio? La memoria, el relatarnos cosas, el hacer el esfuerzo por aprenderse palabras del vocabulario. Nosotros somos la última generación que estudiábamos el diccionario para aprender más palabras. La falta de ortografía que tiene la gente, la forma en que hablan. Solamente en los comentarios de redes sociales yo he hecho varias veces videos mostrando cómo a la gente le falta atención. Cómo apenas balbucean una pregunta y quieren que la otra persona haga todo el esfuerzo por descifrar qué me quiso decir. Entonces, yo no les voy a mentir, esto es una catástrofe y es muy triste. Me preguntaron sobre la tristeza
es muy triste. ¿Pero qué sacamos? ¿Nos vamos a dejar llevar por la tristeza? ¿Por el acabose? ¿Qué? ¿Vamos a querer cambiar el mundo? Si no se puede cambiar el mundo, uno puede cambiarse a uno mismo nada más. Desde hace décadas, yo siempre he estado por motivación propia y porque otras personas siempre me preguntaban, oye, ¿y por qué estás comiendo así? ¿Y por qué dices esto? ¿Y qué haces? ¿Y cómo estás tan flaquita? ¿Y cómo eres tan elongada? ¿Y cómo tienes tanta energía? Entonces yo empecé desde muy jovencita a compartir las cosas que yo practicaba, y siempre con errores, obviamente, porque era jovencita, había cosas que no entendía, había cosas que tenía que suponer. Son ya casi 30 años hablando con gente, siempre desde la humildad, siempre, siempre. Desde el inicio, las personas que tomaban clases conmigo, por ejemplo, clases de yoga, y me preguntaban, oye, ¿qué pues? Yo les decía, no, eso yo no lo conozco, pero lo voy a averiguar. Siempre, siempre yo de aprendiz, con certeza de cosas que sí me habían resultado a mí. También aprendí que cosas que me funcionaban a mí no siempre le funcionaban al resto. Ahora que ya estoy mayor, porque sí, cuando uno cumple ya más de 52 años, sobre todo cuando uno ya ha tenido hijos, ha criado familia y te has hecho responsable de muchas cosas en la vida, tienes experiencia. De todas las cosas que yo enseñaba y que la gente me pedía, y que cuente, sí. Finalmente, curiosamente, terminé haciendo una escuela que, que la base de lo que se entrena es la atención. Porque por mucho que yo les plantee cosas, si no hay atención, esas cosas no perduran. Yo durante mucho tiempo, por ejemplo, hice clases de yoga. Y las clases de todo, todas las cosas, seminarios, talleres, yo escribí libros, hice un montón de cosas. Y, y siempre lo que más perduraba era un nivel de frustración, de sentir que la gente no sostenía, no tenía disciplina en lo que se proponía hacer. Y como estas cosas tienen que ver con la intimidad, no es algo exterior, es la intimidad, es lo que va madurando en uno. eh, Me he encontrado muchas veces con, por ejemplo, con estudiantes, con alumnos que tuve hace 20 años atrás que vuelven ahora y que los veo y me comentan y están igual que antes, o han envejecido y habiendo tenido herramientas para madurar, para cambiar, no lo lograron. ¿Por qué? Y ahí me di cuenta de que el fundamento, el cimiento de todo es la atención. Si no eres capaz de poner atención, entonces nada es como, nada va a perdurar ahí, nada va a brotar. Así que cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hacer? Lo primero que les ofrezco es mi escuela, que es una escuela que he diseñado específicamente, porque son tantos años, llevo muchas décadas enseñando gente, partí enseñando en una época en que la gente iba personalmente a las cosas, no se les ocurría, no existía el tema online. La gente se tomaba el día para ir a un taller, se tomaban 7 días para ir a seminarios, yo hacía seminarios de 7 días completos y la gente podía, se llenaban. Seminarios de 80 personas, 7 días completos, practicando cosas, aprendiendo. Entonces era muy interesante porque por lo menos 7 días se levantaban en la mañana, hacían una meditación, hacíamos yoga, reflexionábamos. Entonces las cosas entraban. Aún así, la gran mayoría volvió a la vida común y corriente. Se lo olvidó completamente, lo dejan como una aventura, como una experiencia. Entonces este entrenamiento te va entregando primero estos mecanismos para que tú tengas la capacidad de primero darte cuenta de cómo tú eres parte del mecanismo. Eso es lo primero. La mayoría de la gente lee algo y dice, yo estoy despierto, yo me doy cuenta. Así no funciona la cosa. El único cambio real, primero, es volcar la percepción hacia uno y darse cuenta, que es lo más doloroso y difícil, darse cuenta de cómo uno es tonto, es estúpido, es repetitivo y tiene debilidades. Y que cuando me habla mi pareja me ofendo
y que cuando me habla mi mamá me pasan cosas, y que alguien en la calle me dice una cosa y quedo frustrada, y por qué el mundo es así. Al entender este mecanismo, uno lo que hace es el ejercicio de empezar a darse cuenta de cómo uno es parte del mecanismo. No sirve de nada cuando la gente dice, oh, los señores Smith, ¿no? Como de Matrix, son todos agentes Smith. No, tú primero tienes que verte tú como agente Smith. Date cuenta cómo tú reaccionas, cómo tú eres parte de eso, cómo tú tienes parásitos, cómo tú llevas al otro. Tú eres vampiro energético de esa persona. Cuando te pasa algo y vas y le dices, ay, es que mira lo que me pasó, es que papá, y no te das ni cuenta de que tu amigo está con un dilema y te escucha tu dilema, no tiene mecanismos como para lidiar con tu dilema, y ahora le sumas 2 dilemas y tu amigo queda angustiado por tu problema y por el suyo. Eso es porque eres un vampiro energético. ¿Te das cuenta? Pero la mayoría de la gente vive ahí. Yo me acuerdo una vez, imagínense yo aquí con mis 3 adolescentes, vivía conmigo una mujer que sabía perfectamente en la historia en que yo, en la tensión en la que yo, sobre todo en ese momento, vivía. A diferencia de mí, ella tenía 3 hijos igual que yo, pero con los 2 hijos que ella vivía, que vivían acá, tenía el marido, o sea, eran 2 para 2 hijos. Yo, en cambio, era yo para 3 hijos. Y no éramos tampoco así amigas de confianza. Ella arrendaba acá y vivía acá. Y un día, de la nada, cuando ella nunca me llamó nunca me contaba sus dilemas, no teníamos confianza, pero de la nada me llama para contarme que en un pueblo muy cercano habían ido de viaje, y a un pueblo que queda a 40 minutos de acá, ellos habían bajado para comprar algo y unos tipos con una pistola le habían apuntado y le habían robado el auto. Historia muy heavy, ¿cierto? Le pusieron la pistola y les quitaron el auto y los dejaron a los 4 parados entre mitad de los dos, entre la ciudad y este pueblo de acá. Y cuando me llama, me está contando esto, mi procesamiento lógico y simple es, me está llamando para pedirme ayuda, o sea, me está llamando para que la vaya a buscar o algo. Y no, entonces le dije, ¿cómo te puedo ayudar? No, te llamaba para... Me llamó para contarme su drama. Me llenó de adrenalina, porque igual es bastante rudo que te cuenten que en un pueblo acá al lado alguien te puso una pistola y te robó. O sea, cuando alguien te cuenta un drama como ese, naturalmente tu cuerpo se llena de adrenalina y te preparas para la acción. Mi acción era, ok, agarro mi auto y los voy a buscar, que quedaron varados. No, me dice, si no necesito ayuda. Entonces, ¿para qué me llamas? Eso, en el mundo de la sociedad de hoy día, es como, pero te está llamando para contarte. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Primero, no es mi hermana, no es mi madre, no somos amigas íntimas, que yo no entendería si fuéramos amigas íntimas que nos contamos todo. Somos solo conocidas, me llama, me llena de adrenalina, no necesita mi ayuda. ¿Cuál es el propósito? No tenía propósito, quería desahogarse. Entonces, ¿qué hace ella? A mi entorno, a mi tensión diaria, ella le sumó 4, me quedé así, nunca más, de hecho, dejé de ir a la ciudad por ese lado, dije, no, fue mi reacción, dije, bueno, ocupo esta adrenalina para algo, voy a tratar de evitar ese lugar. Esto que yo les comento, que parece tan normal, uno dice, pero qué exagerada, si simplemente te está llamando, necesita desahogo, ¿y por qué conmigo? ¿Cómo es que tú te desahogas de una tensión tan grande con una mujer que está lidiando con sus hijos, que vive en una tensión? ¿Por qué haces eso? Eso es ser vampiro, es un parásito. Porque una cosa es que te parasiten a ti y que tú te llenes de emociones y cosas, y otra cosa es que lo lances a otra persona así, tum, tum. ¿Cuántas veces tú haces eso? Nuestra sociedad vive parasitada. Entonces, el agente Smith no es aquel solamente que defiende el sistema. La gente se comporta como agentes Smith cuando transmite su tensión, porque sí, a otro, a un ser querido. Cuando no tienes autocontrol en darte cuenta
¿Cómo le vas a comentar a alguien? ¿Con qué propósito vas a ir a comentarle a tu pareja, a tu amiga, a tu madre? Por ejemplo, yo cuando me enfermo y me siento muy mal, jamás llamo a mi madre. No se me ocurriría, pero ni de broma, decirle a mi mamá, me siento mal, es que estoy muy mal, es que estoy muy mal, me duele esto, me duele esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para preocuparla? O sea, eso es ser vampira. Voy y le chupo la energía, y que ni siquiera es para mí. Simplemente la deshago, la lleno de preocupación. Ahora ya tenía una preocupación más. La gente no procesa eso. Eso es falta de cerebro, falta de atención. Cuando uno va a decir o a hacer algo, uno tiene que tener un propósito. Entonces, todas estas cositas que les estoy contando, ¿cómo hacemos para ponerlas en práctica? Todas. Los antiguos toltecas, que también se puso tan de moda las 4 cuerdas toltecas, y para variar el sistema agarró la toltequía y la transformó en cualquier otra cosa, que es lo que la gente conoce. La Toltecayotl se traducía como la guerra florida. La guerra florida es la guerra contra nuestra propia estupidez y nuestras propias debilidades. Y es una guerra constante. No hay descanso. Si tú quieres descansar y hacerte el loco con esa guerra, entonces te transformas en un zombie, en un estúpido, en alguien que termina siendo el vampiro energético de su pareja, de sus hijos. Si tú le lloras a tus amigos, a tu gente, por cosas que te complican, si tú transmites sufrimiento a tus seres queridos, porque es normal, es para desahogar mis emociones, eres un vampiro energético. Y si lo piensas, entonces la sociedad es así, sí. Esta es una sociedad civil, muy civilizatoria, completamente parasitada, donde el 99,9% de la gente es agentes Smith, no que están abogando por el sistema. Están constantemente desaguando su vitalidad y desaguándole la vitalidad a los demás. Aquí viven también unos estudiantes, y hay uno que a veces llegaba a mí, y bueno, y esto me pasó con parejas también, que de repente yo estaba en mi casa, acá, y llegaban, me golpeaban la puerta súper fuerte y me decían, Elfa, y cuando alguien llega diciéndote, oye, lo natural, cuando uno está sano, que es lo que me pasa a mí, yo soy una persona sana con energía, si cualquier persona llega a mi casa diciéndome, Elfa, pasó esto, yo me pongo en pie de guerra, yo levanto mis armas, me lleno de adrenalina y digo, ¿a dónde vamos a la batalla? Es que lo que pasa es que me olvidé de que tengo que ir a la feria. Y ahí, suaca, te recibían de parte mía de decir, ¿tú eres estúpido o te haces? ¿Cómo me vienes con esa energía? Me vienes a decir que estás atrasado para la feria. O a veces me decían, es que tengo que regar y se me olvidó, ¿puedes regar tú? Digo, me subiste toda la adrenalina, vienes aquí a mi casa como si hubiera un tipo acá afuera matando a alguien o que un ladrón entró, me pongo en pie de guerra para sacar al ladrón y resulta que es porque me estás pidiendo que vaya a regar porque se te olvidó. ¿Qué nivel de atención es eso? Eso se llama morbosidad. Y la mayoría de ustedes y de la gente vive en ese estado, morbosidad. Es el morbo de generarle adrenalina al otro, pero ni siquiera saben lo que hacen. Por eso yo propongo un entrenamiento. Porque ¿cómo vas a agarrar todo esto y vas a empezar a ponerte atento a todo lo que haces? La gente no está acostumbrada a eso. O empiezan a repetir cosas positivas, o respiran, o una u otra. La guerra florida, que es la Toltecayotl, que es la guerra contra la propia estupidez y las propias debilidades, es 24/7. No hay descanso. Es en la forma en que caminas, que respiras, que miras, que observas, que hablas. Cada vez que hablas, cada vez que haces algo, tienes que tener un propósito, tienes que tener capacidad reflexiva, de refrenamiento, para que antes de contestar no lo hagas nunca visceralmente,
para que siempre te veas a ti como el agente Smith, como un parásito, como un vampiro energético frente a los que más amas. Y la mayoría de la gente dice, ¡ay, que esto es muy cansador! ¿Se acuerdan de Matrix? ¿De Cypher? De todo Matrix, el personaje clave es Cypher, que es el que se quejaba de que estar despierto y desconectado lo hacía estar comiendo todos los días papilla y vistiéndose pésimo. Y que él en verdad prefería estar dormido comiendo un bistec, aunque no fuera real, y vistiéndose perfecto. Y negocia con el sistema para traicionar a sus amigos y volver él a comer bistec y vestirse bien. El 99,9,9% de ustedes, de la gente, es como Cypher. Muchos entran a entrenarse, por ejemplo, y no duran ni 2 meses. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el esfuerzo lo tiene que hacer uno. No hay maestros y gurús que te toquen y te hagan el Shakti Pak y que la técnica de la glándula pineal y te ahora vas a abrir la glándula y ahora lo sabes todo. No existe eso. No hay nada que te ayude a madurar de un taller, un ayahuascazo, uno de estos que ahora los cabros jóvenes están súper adictos. Que la hojita de coca, que ¿cómo se llama este que te soplan aquí? Que me despejó las 100 y ahora veo. Todo eso es mentira. La única forma que siempre ha existido durante millones de años para que el ser humano se vuelva un ser impecable y equilibrado es el entrenamiento. Lo que pasa es que antes el entrenamiento existía en la vida cotidiana. Los niños a los 7 años sabían manejar una lanza, tenían un cuerpo activado, tenían memoria, sabían reconocer cosas. Hoy en día no, hoy en día todo lo hace una inteligencia artificial, un aparato, la gente está estúpida y más encima no están nutridos. Así es que sí, si tú quieres realmente llegar a tener 70 años, 80 años, y primero, ser una inspiración para la gente joven, sentir que lo que estás haciendo podría cambiar el mundo, pero no vas a cambiar el mundo, primero te cambias a ti. Esto es a largo plazo, la única forma de cambiar la realidad es cambiándose uno e inspirando. Uno exuda algo. Yo aquí hablo, pero los cambios más grandes los han vivido las personas los estudiantes que han vivido conmigo, que no solamente me ven que yo estoy haciendo esto, sino que después me ven que puedo podar un árbol completo en menos de media hora yo sola, y que hoy dicen la señora, ¿y de dónde sacó la energía? ¿De dónde sacó los músculos? Y que me ven que pese a todo, nunca estoy, cuando me dicen, no, pero ¿cómo alguien no va a tener tristeza? Yo hablo por mi corroboración. Y porque siempre, desde nuestros ancestros, desde hace millones de años, siempre ha existido la opción de salirse del sufrimiento. Pero es un entrenamiento. No ninguna religión o espiritualidad o magia esotérica, técnicas chamánicas y mudras y posturas de yoga, no existe eso. Esto es un entrenamiento que tiene más que ver con la disciplina, la paciencia, el refrenamiento. Guerra florida, porque se pone en práctica todo el día, todo el tiempo. Lo que yo te ofrezco es mi capacidad de síntesis en mi escuela para que entiendas estos mecanismos, entendiendo que tú, para mí, tú eres una dueña de casa, o una mamá o un papá, o un trabajador que está ahí metido en el sistema, ¿cierto? ¿Cómo puedes entrenarte estando ahí? No que tengas que salir a un retiro, que es lo que uno pretende o piensa cuando uno es jovencito. Y yo te voy a acompañar, porque la manera de ir procesando estos mecanismos, que es algo que yo he ido aprendiendo, porque yo voy aprendiendo muchísimo con la escuela, la manera de procesar estos datos es a través de tus experiencias. O a través de las experiencias de quien tú conoces, que en el caso yo cuento mis experiencias, porque cuando cuento mis experiencias tú puedes conectar las tuyas con las mías y dices, entonces esto es lo que tú haces, no es nada especial, yo no nací especial, ni tengo privilegios especiales. Entonces, al contar mis experiencias, tú vas aprendiendo cómo traspapelar eso a tus experiencias. Y en el entrenamiento, en la escuela, hablamos de tus experiencias. ¿Cómo puedo ayudarte yo a que tú, porque no lo voy a hacer yo, cómo tú ves los mecanismos
estos mecanismos parasitarios, estos mecanismos de la mente, estos mecanismos de la importancia personal, todo esto que uno lo puede tener muy claro en la mente. ¿Cómo aplico todos estos mecanismos a ese momento que estás viviendo ahora? Te quedaste sin trabajo, tu pareja te engaña, tus hijos crecieron y ya no te respetan, te cambió el cuerpo, estás en la menopausia, o quieres tener hijos y estás atrasado, o no te resulta, o quieres tener una pareja pero tienes miedo porque los traumas infantiles, todo lo que tiene que ver con la vida humana en sí. Y al ser yo mujer, esto es importante y nadie lo considera, al ser yo mujer, mi capacidad está en entender de la piel para adentro. El hombre es una maravilla de la piel para afuera. A mí me preguntan, ¿y cómo haces tu casa? No, pregúntenle. Las cosas prácticas, el ingenio masculino tiene que ver con lo yang, que es de la piel para afuera. Pero los asuntos internos, que son los difíciles, los que se han dejado muy relegados, son el campo de la maestría de las mujeres. Somos nosotras las que por diseño tenemos capacidad de procesar y no decaer y no enojarnos. Podemos, no digo que así sea, de procesar emociones, los errores. Nosotros estamos diseñadas biológicamente para eso. Y en eso somos superiores, como los hombres son superiores en otra cosa, que no me vengan con cosas. Ellos son maravillosos en algo, pero de la piel para adentro, que esa es la parte difícil, porque la intimidad, a nadie le gusta que la toquen. No, pero ¿cómo te metes en mi intimidad? Siempre fue terreno de las mujeres, por millones y millones de años. Un viejo de 75 años con un problema interno iba donde su abuela o su madre o su hermana, siempre, o su pareja, siempre fue así. Pero como ya no tenemos cerebro, ya nos falta colesterol, no tenemos memoria, nos tienen manipulados, no tenemos sistema endocrino, entonces eso quedó relegado, ¿no? Y ahora el empoderamiento femenino tiene que ver ¿con qué? Con que las mujeres hagan lo mismo que los hombres. Eso no es empoderamiento femenino. Y cada vez hay menos empoderamiento femenino, porque las mujeres están colapsando por dentro también, porque también les faltan las hormonas también. No están teniendo su experiencia reproductiva básica, que es lo que nos da la maestría. Porque cuando nos salimos de nuestro egoísmo, de nuestro ser yo, y nos sentimos responsables de una vida, que es muy heavy, nos cambia toda la química. Así que una mujer sabia es una madre, no una no madre. Y eso le puede doler a mucha gente, pero estamos hablando aquí de volver a la salud del humano mamífero. Lo otro es el humano, el transhumano, pero yo no hablo de los transhumanos, ¿sí? El transhumanismo fuera de este perfil. Ok. Así es que ya saben. Los dejo cordialmente invitados al entrenamiento, que lo conozcan. En mi perfil aquí arribita hay un link, ustedes hacen clic, dense 25 minutos, van a escuchar un video donde yo les comento de qué se trata, cómo es la parte práctica del entrenamiento, y continuamos por ahí. Y ahí podemos tener conversaciones, que hay mucha gente que me pregunta cosas muy profundas y muy íntimas por aquí, pero no tiene sentido. Eso yo lo hago en el entrenamiento, ¿sí? Ahí yo dedico tiempo y voy conociendo al estudiante y logramos cosas puntuales para ti, porque sí, hay mecanismos generales, pero ¿cómo lo aplicas tú a tus cosas? Porque no todo el mundo tiene los mismos dilemas, no todo el mundo tenemos los mismos cuerpos. Sí, este libro lo voy a subir a YouTube. Bueno, muchas gracias, que tengan lindo día y nos vemos por ahí en la escuela Tao Tantra Tolteca.